mi nombre es Gabriela Mejía Fernández, mi matrícula 2019-6453, soy estudiante de Derecho y en esta oportunidad voy a estar presentando lo que es mi examen final de Derecho Civil 3 y vamos a estar hablando sobre los tipos de testamento. A continuación vamos a desglosar cada uno de ellos. Antes de hablar de los tipos de testamento, nosotros tenemos que tener en claro qué es un testamento, porque de ahí, de esa definición, parte los tipos que son, o sea, los tipos de testamento que hay, que nuestra legislación, especialmente dominicana, pues nos establece. Entonces, un testamento, así como lo dispone el artículo 895 del Código Civil, dispone que el testamento es un acto por el cual el testador, pues, dispone todo o parte de sus bienes para el tiempo que ya no exista. Y los testamentos cumplen con ciertas formalidades, esencialmente, porque si no pueden ser revocables. Entonces la persona ahí, ya sea por los tres tipos de testamento que vamos a mencionar a continuación, pues dispone sus bienes, dispone a quién le va a dejar tal cosa, a quién le va a dejar tanto a esta persona. Ahí en el testamento es que se conoce. Ya cuando esa persona muere, pues ya por el testamento se conoce qué dejó, qué no dejó, etcétera. Así que a continuación vamos a estar hablando de los tipos de testamento, que son bastante breves. No menos importante, podemos agregar también que en el artículo 967 nos habla sobre que cualquier persona puede disponer un testamento, ya sea bajo el título de institución de heredero o de cualquier denominación, para expresar su última voluntad. Podemos decir que cualquier persona que sea ya capaz puede disponer de un testamento, ya sea bajo esas condiciones que establece este artículo del Código Civil, el 967. Así que ahora sí vamos a hablar de los tipos de testamento. Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de testamento y según lo que nos estipula el artículo 969 de nuestro Código Civil, nos dice tres tipos de testamento que hay en nuestra legislación dominicana y que mayormente son muy usados. Está el testamento místico, el testamento auténtico o público y el testamento hológrafo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el testamento auténtico o público. Y este testamento, mayormente, debe ser otorgado por 2 notarios y en presencia de 4 testigos. ¿Por qué? Mayormente este testamento cumple con ciertas formalidades y estas formalidades se basan también en la capacidad de los testigos, en las obligaciones y el cumplimiento, en la obligación y en el cumplimiento que deben de acoger ellos como lo que van a recibir, quizás dicho bien. Entonces también los notarios deben de escribir este testamento a mano, deben de sin distorsionar, ¿verdad? Escribirlo sin distorsionar lo que está puntualizando el testador. Y si no se cumple con ciertas formalidades, lamentablemente el testamento puede ser nulo. Mayormente este testamento se lee en voz alta. En caso de que el testador no escriba, se tiene que notificar como cualquier acto jurídico o auténtico en voz alta también, y todo tiene que cumplir con ciertas formalidades. O sea que el testamento es muy importante para nosotros y mayormente se usa bastante en nuestra República Dominicana. Así que a continuación vamos a hablar del testamento hológrafo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el testamento místico o secreto. El testamento místico se caracteriza porque es cuando el testador mayormente pues agarra, escribe sus testamentos, todas sus disposiciones correspondientes, y se caracteriza este testamento porque debe de entregarse al notario sellado y firmado. Es como un requisito o más bien una formalidad que debe de cumplir este tipo de testamento. También el notario, al momento de recibir ese testamento sellado, firmado por ese testador, debe de automáticamente pues redactar un acta en el cual indique, mayormente es un acta de recibimiento en el cual indica que el testador pues le entregó ese testamento místico. También el testamento debe de ser entregado, el testador se lo debe de entregar personalmente al notario, y este no puede ser abierto hasta
que esta persona muera, no puede ser hasta que esta persona muera. De manera que ciertas formalidades también incluyen en este testamento, y es que, por ejemplo, como les decía, el testamento debe de ser entregado mediante un notario, o sea, el testador se lo debe de entregar a un notario, debe de estar los testigos. Hay algo muy importante que es en caso, que lo dispone el artículo 977 del Código Civil, en caso de que no pueda firmar el testador, o sea, no sepa escribir, pues debe de agregarse un testigo más para entonces atribuirle esas razones correspondientes de ese testador. Entonces, el testador místico secreto es eso, donde el testador va y dispone, donde el testador va y se presenta delante del notario y le entrega su testamento sellado y firmado. Y ese testamento no se puede abrir hasta que el testador no muera. O sea, el notario no lo puede abrir hasta que no se muera. Así que a continuación vamos a estar hablando del testamento hológrafo, que es el último tipo de testamento que vamos a estar mencionando en este video. Bueno, vamos a hablar sobre el último tipo de testamento, recordando que estos tres tipos de testamento que hemos mencionado ya aquí, pues están dispuestos en nuestro Código Civil, o sea, en nuestra ley dominicana. Vamos a hablar sobre el testamento hológrafo, que es muy importante y tiene sus formalidades correspondientes, y también podemos establecer diferencias. El testamento hológrafo y el testamento místico se parecen, pero les voy a decir por qué se diferencian. El testamento hológrafo debe de ser escrito a puño y letra por el testador, y se diferencia del testamento místico porque el hológrafo no tiene que ser en presencia de ningún notario ni de ningún testigo. Entonces, debe de estar, pues cumple con ciertas formalidades, con tres formalidades. Y la primera es que ese testamento hológrafo tiene que estar escrito simplemente por el testador. Todo escrito por el testador. También dice que no importa, también menciona que no importa que tú escribas con bolígrafo, azul, verde, rojo, no importa. Sí tiene que tener la fecha establecida, debe de estar firmado. Ahí están las formalidades que les voy mencionando. Y si está escrito, digo no, porque el testador escribe una parte y mi hija escribió la otra parte, automáticamente podríamos decir que ese testamento está viciado, porque solamente el testador con sus palabras, todo lo que dejó a puño y letra, debe de estar escrito por el testador simplemente. También debe de estar firmado. El legislador nos menciona que no importa, no dice dónde tú tienes que poner la firma, pero debe de aparecer una firma del testador, porque si no, ese testamento es nulo. ¿Quién hizo eso a la hora de que ya pues lo vayan a leer o algo? Y también debe de contener la fecha, el día, para saber pues en la capacidad que gozaba dicho testador cuando estaba escribiendo todo eso. O sea que el testamento hológrafo se diferencia mucho, se parece, tienen similitud con el testamento místico, pero en verdad este no tiene que estar enfrente ni de un notario ni de testigos. Es el testador ahí, lo único que tiene que tener su firma, su mes, su año en que fue redactado y todo eso, y debe de estar firmado por él mismo. Así que de verdad, definitivamente que se diferencia mucho, de verdad, se diferencia mucho este tipo de testamento. A manera de conclusión y dando mi opinión personal, pienso que estos temas deben de tratarse más, porque nosotros como estudiantes de Derecho debemos de saber los tres tipos de testamento que nos estipula nuestra ley y las ciertas formalidades. A veces muchos abogados, muchas personas conocidas en la materia de Derecho, pues cometen muchos errores porque hacen testamentos y no cumplen con ciertas formalidades. Y estudiando un poco los tipos de testamento, veo que cada tipo de testamento tiene que cumplir con ciertas formalidades porque la misma ley lo dice así. O sea, la misma ley lo dice, que cumple con ciertas formalidades que están dispuestas por la ley y hay que cumplirlas. Entonces entiendo que cada tipo de testamento cumple
cumple con cierta formalidad y son muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver que el testamento hológrafo se diferencia, o sea, tiene similitud con el testamento místico secreto, pero a la vez no, porque cuando nosotros lo estudiamos bien, vemos que el testamento místico y secreto debe de estar sellado y firmado y debe de presentarse delante de un notario, pero el testamento hológrafo no se presenta ni de testigos ni delante de notario, o sea, se diferencian totalmente. Tienen similitud, pero a la vez se diferencian. Así que para mí fue más que un honor presentar este examen final y de verdad que muchas gracias por la atención. Bye bye.